Hola, durante algunos minutos vamos a analizar y vamos a revisar algunas particularidades del sistema penal acusatorio colombiano. Nosotros vivimos en un Estado social de derecho y los estados sociales de derecho pues tienen ordenamientos jurídicos propios para garantizar la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Una de las ramas del derecho o una de los acuerdos que tenemos como sociedad es el derecho penal o las reglas penales. En esas reglas penales, básicamente lo que se ha buscado es establecer unos límites a la convivencia de los ciudadanos, indicando en qué momento una acción que nosotros cometamos se puede considerar como un delito. Lo primero que tenemos que entrar a definir es qué es el derecho penal, qué regula el derecho penal y cuál es la importancia del derecho penal dentro de un Estado social y democrático de derecho como el caso colombiano. Lo primero que vamos a decir es que el derecho penal es una rama del derecho público que regula la potestad punitiva. Y eso es un concepto que de aquí en adelante vamos a empezar a escuchar con cierta regularidad o con cierta frecuencia. Esa potestad punitiva es un concepto, o digamos que tiene un origen etimológico en el ius puniendi, que es una expresión que utilizaban los griegos, donde indicaban que el Estado estaba en la capacidad y en la potestad de sancionar a todo aquel que violara el orden jurídico y el orden constitucional o legal que, digamos, que se estableciera. Lógicamente no en esas palabras, pero básicamente lo que se decía era que todo aquel que cometiera una sanción, pues el Estado a través del ius puniendi, que es la potestad punitiva, pues lo podía sancionar o lo podía castigar. ¿Qué podemos indicar también del derecho penal? Que el derecho penal es la encargada de establecer las penas y las medidas de seguridad en caso tal de que alguien infrinja esa ley penal de la que más adelante vamos a seguir hablando. Como ya veníamos hablando o como ya lo veníamos desarrollando, en el derecho penal la expresión ius puniendi, que es la facultad o la potestad sancionatoria, tiene una gran importancia. ¿Por qué razón? Porque es el poder que le entregamos los ciudadanos a los jueces de la República para que en nombre del conglomerado social pues tenga la posibilidad y la facultad de sancionar a aquel que ha violado el ordenamiento jurídico. En este caso, ¿cuál sería? Pues la ley 599, el Código Penal, el cual nos establece qué es delito y quién puede cometer estos delitos. Aquí es importante precisar y hacer un alto en el camino porque el ius puniendi solamente es una facultad sancionatoria en materia penal. Si por alguna razón alguna persona comete una sanción o viola el ordenamiento jurídico en otra rama del derecho, pues no estaremos frente a una situación que el ius puniendi pueda sancionar o pueda precisar, sino que estaremos frente a un proceso sancionatorio totalmente diferente. El ius puniendi solamente aplica en materia penal, esa facultad sancionatoria en materia penal para restablecer los derechos de la víctima y segundo, enviar un mensaje a toda la sociedad indicando que la acción que cometió ese ciudadano pues es una acción que atenta en contra del ordenamiento jurídico de todos. Si bien es cierto, por un lado tenemos esa facultad potestativa, pues también tenemos que saber cuáles son las reglas de juego y sobre qué es lo que vamos a sancionar o vamos a penalizar a alguien. ¿Qué tenemos que precisar o qué tenemos que indicar en este momento? Lo primero que tenemos que indicar es que existe otro concepto importante en materia penal, que es el ius opponale. El ius opponale es el conjunto de normas jurídicas que los seres humanos podemos de alguna manera violentar o que de alguna manera podemos violar. Vámonos a la explicación propia o al concepto literal de lo que aparece, digamos que en esta diapositiva. Entonces es el conjunto de normas jurídicas establecidas por un Estado que define los delitos, las faltas y señala las penas y las medidas de seguridad a imponerse a los responsables de tal infracción. Nosotros sabemos que los encargados de generar las leyes de la República, en el caso de Colombia, pues en el Congreso de la República, que a través de leyes orgánicas y estatutarias y demás tipo de leyes, pues establece, digamos que, las reglas de juego dentro del ordenamiento jurídico. Ese ius opponali, pues es lo que se, digamos que se concerta con el conglomerado social y se le dice a la gente, si usted hace eso, pues va a cometer un delito. Entonces, básicamente, pues es la ley escrita o, sí, la ley escrita, digamos que no hay como una explicación más allá de eso, en lo que se dice que lo que está escrito, considerado como delito, si usted lo comete, pues inmediatamente el Estado va a poder utilizar la facultad potestativa, que es de la que venimos hablando, para sancionar y penalizar. Entonces,
Por un lado tenemos la facultad potestativa, pero esa facultad potestativa tiene que tener unos límites. ¿Y quién nos da esos límites? Pues el ius opponali, que nos dice, esto es delito, si usted hace esto, pues comete delito y yo lo sancionaré por, digamos que, transgredir o hacer esa conducta que, digamos que, molesta al resto de los asociados. El derecho penal como tal tiene, digamos que, unas divisiones. Tiene tres grandes divisiones. La primera división que vamos a encontrar es el derecho penal general, que son los principios y las normas rectoras. ¿A qué se refiere con eso? Pues las garantías que debe de existir en materia penal cuando una persona es presuntamente, digamos que un infractor de la ley. Y por otro lado, pues define las conductas punibles o digamos que estructura el derecho como derecho penal como tal. En otras palabras, pues es básicamente la columna vertebral que dice aquí vamos a tener un derecho penal y ese derecho penal va a tener unos mínimos, unas garantías y unos principios. Por otro lado, tenemos el derecho penal especial, que el derecho penal especial es el que estudia los delitos del Código Penal colombiano. En Colombia tenemos alrededor de 150 delitos, esos delitos son agravados, atenuados, y digamos que en el estudio que yo sé que cada uno de ustedes tiene, pues digamos que conocen y precisan un poquito más ese conocimiento. Y por otro lado, pues tenemos el derecho penal procesal, que el derecho penal procesal pues, básicamente son, usted comete una acción o comete una infracción o comete un delito, para entrarlo ya a materia penal específicamente, y por cometer ese delito, pues usted se va a tener que ver enfrentado a un proceso, pero ese proceso también está normado, está regulado y está escrito. ¿Para qué? Para que en el momento en que usted vaya a ir a de la República, pues sus garantías procesales en ningún momento se puedan violentar o violar. Que es importante también precisar y digamos que poder entender y comprender en esta materia o en este punto específicamente, pues el derecho procesal penal es un conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público. O sea, estamos hablando de derecho penal, estamos hablando siempre de derecho público como tal, que regulan cualquier proceso de carácter penal desde el inicio hasta el fin. ¿Eso qué nos va a permitir? Que no existan, digamos que, vacíos jurídicos o vacíos legales que permitan la violación de derechos fundamentales. Hay que recordar que en la Inquisición, como no existían procedimientos como tal, si alguien cometía una infracción, digamos que estaba al arbitrio o a la voluntad, digamos que del monarca o de quien ostentara el poder. En este caso, usted comete la infracción, pero hay unas reglas mínimas para evitar que sus derechos fundamentales sean violentados o violados en cualquier momento. El derecho penal como el derecho procesal penal pues tiene un carácter primordial en el estudio de la justicia, en lo que busca es impartir justicia de una forma correcta, indicarle al juez cuál es su papel, indicarle también a los participantes y a los intervenientes dentro de un proceso qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo se va a trabajar, en qué momento se interviene, cuáles son las etapas procesales, cuáles son los momentos en los que se pueden allegar pruebas, en los que se pueden practicar testimonios, en los que se puede, digamos, que desarrollar esa defensa técnica de la cual más adelante vamos a hablar. Y ese derecho procesal penal pues tiene dos fuentes, tiene fuentes materiales y fuentes formales. ¿Qué son las fuentes materiales? Pues son las que se crean a partir de eventos históricos que ocasionaron el surgimiento de normas jurídicas o de instituciones jurídicas. Y por otro lado tenemos las fuentes formales, que son las que crean mecanismos o procedimientos escritos en su gran mayoría que cuentan con una estructura. Dentro de esas fuentes formales, pues tenemos la legislación, que es de lo que venimos hablando, que es la ley, digamos que en este caso pues es el Código de Procedimiento Penal, y en ese Código de Procedimiento Penal está desde el momento que inicia un proceso penal contra un presunto agresor de la ley penal hasta el momento en que termina, bien sea porque se le condena o se le declara inocente dentro de ese proceso. Otra de las fuentes formales pues, es la costumbre. Nosotros venimos de una sociedad que históricamente ha evolucionado y hay cosas que son costumbre y esa costumbre, digamos que ha sido un sustento importante para la ley, pero esa costumbre está escrita en la ley y permite que los procesos penales, digamos que se lleven con toda la transparencia posible. Y lo último, pues es la jurisprudencia, que es la capacidad que tienen los jueces de la República para interpretar esas normas que el Congreso de la República en su facultad legal, pues digamos que crea y digamos que regula, establece y promulga.
que es importante precisar que en Colombia pues tenemos un ordenamiento jurídico propio. Ese ordenamiento jurídico propio pues tiene, digamos que, tres grandes pilares y si ustedes estudian un poquito más pues van a encontrar que hay una gran cantidad de normas y particularidades y modificaciones de estas normas y demás, pero pues hoy solamente vamos a enunciar estas tres. La primera es la ley 199 del año 2000 por el cual se establece el Código Penal. Básicamente, ¿qué hay que decir ahí? Pues cuáles son los delitos, cuáles son los principios, qué pasa si yo hago esto, cuál es la sanción que me van a hacer. Por otro lado, tenemos la ley 906 del año 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, que en una expresión de pronto un poquito apresurada y respetuosa también, son las reglas de juego, de que, cómo se va a jugar este partido, por denominarlo de alguna manera, y cuáles son las mínimas garantías que yo como Estado tengo que garantizarle a usted para que usted se pueda defender y en qué momento usted lo puede hacer. Entonces, existe una norma que dice esto está mal y existe un procedimiento que dice listo, esto está mal, defiéndase y demuestre que usted no lo hizo para que no lo hizo. Y por último, que es el más importante, pues está la Constitución Política de Colombia, que la Constitución de Política de Colombia en su capítulo octavo, pues define la rama judicial, que son los jueces de la República y los tribunales, los que pues establecen justicia y digamos que envían un mensaje social, sobre todo en materia ordinaria. Y hay un capítulo especial que es la Fiscalía General de la Nación. Aquí hay que precisar y recordar pues, que la Fiscalía General de la Nación pues, es un ente investigador y acusador del que ya más adelante vamos a conversar. Lo primero que tenemos que entrar a revisar antes de entrar, o lo que tenemos que revisar antes de continuar, es que el procedimiento penal, el sistema penal acusatorio tiene unos principios y unas garantías mínimas. Esos principios y esas garantías mínimas son un conjunto de valores, axiomas, principios y garantías, valga la redundancia, que en todo momento tendrá que respetarse, independientemente de si la persona fue hallada en flagrancia o si se tienen indicios de que él es un culpable de la comisión de una conducta penal. Estas son unas reglas de juego que en ningún momento se pueden violentar. ¿Cuál es la primera? Pues la dignidad humana. Los estados sociales de derecho son respetuosos de de la dignidad humana y pues el derecho penal como tal también lo debe hacer. La libertad, esa libertad no es un principio, digamos que general o un principio que no tenga limitaciones, porque pues cuando una persona comete una infracción, pues tendrá que verse en muchas ocasiones obligada a perder su libertad, pero dentro de esa libertad, digamos, de estar en un centro penitenciario, pues digamos que su libertad individual y su libertad de conciencia y sus libertades como persona, pues nunca se podrán violentar. También tenemos la relación de los estados internacionales. Digamos que Colombia en su ejercicio político se ha sometido a tratados internacionales en donde no habrá tortura, en donde digamos que se respetarán unas garantías procesales y eso es importante porque el derecho penal eh, en el código penal, pues también digamos que respeta como esas ordenanzas o directrices de carácter internacional. Lógicamente, pues también está la igualdad, todos los procesados en todas las etapas procesales tienen que ser tratados con igualdad, la imparcialidad, la legalidad, la presunción de inocencia, el indubio pro reo, una defensa técnica, que creo que eso es un tema que es bien importante aquí también precisar, porque creo que esa es una de las garantías más importantes que un, digamos, procesado tiene que tener. ¿Por qué razón? Porque una defensa técnica va a permitirle a esa persona que se le dé un juicio público, oral, continuo, respetuoso y sobre todas las cosas aportando el material probatorio que de alguna manera se considera importante o que esa persona considera importante llevar a juicio con la intención de no ser penalizada que también es importante, pues que, o digamos que dentro de esos principios también está que la persona tiene que ser juzgada por el juez natural, ¿qué significa eso? Pues que la ley establece para conocer el delito, la sanción y la pena, que debe existir una doble instancia, o sea que en todo momento debe haber respeto por eso, conoce hoy pues, pero si yo no estoy de acuerdo con la sentencia, pues también tengo la facultad de ir a una segunda instancia, que tiene que ser un proceso con las actuaciones procesales, digamos que transparentes, que tiene que existirle unos derechos a las víctimas, y esos derechos a las víctimas es ser escuchadas, tratadas con dignidad, acompañadas en este proceso, que el proceso penal también, digamos que tiene unos principios de lealtad,
que es gratuito, o sea, la administración de justicia es gratuita como tal, en caso tal de no contar con un abogado de confianza, el Estado se lo garantizará, es un proceso en donde su intimidad se va, digamos que, a respetar, un proceso también en donde la contradicción, digamos que es una regla general, yo estoy en la capacidad de contradecir lo que dice usted, señor fiscal, o estoy en la capacidad de contradecirlo a usted, señor procesado, o a través de usted a través de sus defensores, pues tengo esa capacidad, esa facultad, que es un proceso inmediato, que es concentrado, que es público. Digamos que todos esos principios en materia penal pues están regulados del artículo 1 al 27 de la ley 599. ¿Y qué es lo que buscan esas garantías como tal? Pues que en ningún momento exista violación a los derechos fundamentales o esenciales de las personas, independientemente de si cometieron o no la conducta punible, un Estado social de derecho respetuoso de las libertades. Y por eso, digamos que establecemos esos principios y esas garantías que como sociedad establecimos. Ya más o menos tenemos claro el tema de los principios. Aquí también es importante saber en materia del sistema penal acusatorio quiénes intervienen. Y la norma como tal, digamos que nos permite identificar en principio cuatro intervinientes y digamos que hay unas personas adicionales que podrán intervenir, pero un proceso penal, digamos que tiene que llevarse con estas cuatro personas como mínimo o con estas cuatro partes como mínimo en materia oral. La primera, pues, es la Fiscalía General de la Nación, que la Fiscalía General de la Nación, pues, ejerce una acción penal, o sea, es la que persigue, por denominarlo de alguna manera, a quien cometió la infracción. La segunda es la defensa, que es el abogado o la abogada que la persona que ha sido imputada, pues, tiene la posibilidad de contratar. Si no tiene esa capacidad económica, pues, el Estado le asignará a una persona. Y esa defensa estará a cargo de un abogado principal que libremente será designado por el imputado en su defensa por aquel que sea designado por el Sistema Nacional de Defensa, de Defensoría Pública. Digamos que eso la norma lo establece en el artículo 117 del Código de Procedimiento Penal. Por otro lado, tenemos al imputado, que esa calidad se adquiere desde el momento en que se vincula a la acción mediante la formulación de la imputación o desde la captura, si fue en fragancia. Y lo que busca, digamos que es imputado, hablábamos de los principios, es imputado en todo momento, se deben de respetar sus garantías mínimas. Por otro lado, tenemos también a las víctimas, que infortunadamente pues son las personas que consideran que sus derechos fueron violentados, fueron violados o de alguna manera no fueron respetados dentro del proceso penal como tal. Y eso, digamos que es también importante aquí traerlo a colación. Vamos a analizar un poquito la figura de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que la Fiscalía General de la Nación de alguna manera es el acusador, sí, es digamos que el Estado acusando a quien considera que cometió un delito y eso lo hace con la intención también de restablecer, muy posible, de restablecer los derechos de otros en la fórmula política del Estado Social de Derecho. Entonces, ¿qué es la Fiscalía General de la Nación? Pues es una entidad encargada de investigar y acusar, ¿sí? Eso es bien importante. Investigo y acuso, pero si tengo suficientes indicios de que existe la comisión de un delito a través de mi investigación, pues voy y acuso. No puedo acusar simplemente porque se me ocurre. Y ante quién se acusa, pues ante los juzgados, ante los tribunales que son competentes para conocer de la conducta punible, pues que considera la fiscalía que se cometió. Esta entidad nace en el año de 1991 con la Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992. Es una entidad que está liderada por el fiscal general de la Nación, quien para cumplir sus objetivos misionales, pues está acompañado de un vicefiscal y de los fiscales delegados y demás funcionarios que determine la ley. Es importante también precisar que esto es una figura o es una entidad del rango constitucional. El capítulo séptimo, el artículo 249, pues establece que es la Fiscalía General de la Nación y en el artículo 250, pues le da, digamos que algunas competencias o algunas obligaciones o algunas, sí, obligaciones para, digamos que ejercer, digamos que su labor como tal. ¿Qué es lo primero que hay que indicar acá? Pues que la Fiscalía General de la Nación está obligada, un mandato, digamos que constitucional,
adelantar el ejercicio de la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan o que tengan características de delito, que es un tema que muy seguramente ya se ha trabajado, digamos que en otras asignaturas. ¿Qué es lo importante precisar acá? Que la Fiscalía puede actuar o puede iniciar la acción penal por cuatro figuras jurídicas que aquí rápidamente vamos a enunciar. Lo primero es a través de la denuncia, que la puede interponer cualquier ciudadano, sin importar si fue o no víctima del delito. Y digamos que el código establece qué delitos son denunciables. Por otro lado, tenemos una petición especial, que esas peticiones especiales la pueden hacer ciertos estamentos del Estado con la intención de garantizar derechos fundamentales de las personas. Entonces, bienestar familiar, digamos que dice, venga, investigue este tema porque presuntamente existe una agresión sexual contra un niño. Entonces, señora Fiscalía, yo le hago esta petición especial para usted, para que usted lo haga. Por otro lado está la que es una acción que inicia quién fue el afectado de la comisión de un delito como tal. O sea, en temas querellables, pues solamente se dará inicio a esa acción si a quien le cometieron ese delito, o sea, quien fue víctima de ese delito, da parte de la autoridad para que la autoridad inicie las investigaciones como tal. Y por otro lado, pues está de oficio, que es cuando la fiscalía, digamos que en el ejercicio de sus funciones, identifica que puede existir algún delito. Entonces ahí de oficio, digamos que se inicia esa acción penal. ¿Qué es importante aquí precisar? Que esa investigación, digamos que ese ejercicio investigativo y ese ejercicio de acusar tiene que estar fundamentado. O sea, tienen que existir motivos suficientes y circunstancias fácticas que indiquen que sí existe un delito común. O sea, no puede ser que se me ocurrió hacerlo, no, sino que tienen que existir, digamos que suficiente material probatorio, suficientes indicios, o tiene que existir, digamos, que algo que realmente a mí como fiscalía me diga pilas porque ahí está pasando. O sea, no es una cosa inquisitoria ni es una cosa de persecución, sino que por el contrario es un procedimiento que está normado, está regulado y es muy claro y es muy preciso. Y de ahí la importancia también de que los fiscales y los funcionarios judiciales entiendan y comprendan que no siempre es acusar por acusar, sino restablecer derechos y de alguna manera contribuir a que el orden social se mantenga. Entonces, esas son básicamente como las funciones de la fiscalía como tal. Digamos que aquí la fiscalía en el ejercicio de sus funciones tiene un fiscal general de la nación, ¿sí? Y ese fiscal general de la nación, pues no puede hacer todo, ¿no? O sea, digamos que no podría ser el encargado de investigar todos los delitos que se cometen en el país, sino que él a través de unos delegados y de unos fiscales seccionales, pues digamos que ejercita ese poder que le otorga la Constitución de investigar y de acusar en caso tal de que exista mérito para lo mismo. Entonces, aquí está el organigrama de la Fiscalía General de la Nación, como podemos observar pues encontramos al fiscal general de la Nación. Del fiscal general de la Nación se desprenden, digamos que la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia conoce de algunos delitos, digamos que de algunas personas que tienen un foro especial en particular. Entonces, digamos que hay unos delegados, hay una dirección ejecutiva que no es más que el área administrativa de la Fiscalía para que funcione. Entonces ahí está talento humano, gestión documental, bienes, finanzas, o sea, para que digamos que administrativamente el tema funcione. Y a su vez, pues digamos que del fiscal general se desprende el vicefiscal general de la Nación, que ese vicefiscal general de la Nación tiene un papel muy importante, que tiene un papel muy importante porque él, digamos que en su resorte están los delegados territoriales, que son, digamos, que todas las direcciones que van al territorio y atienden, digamos, a la población y la violación de derechos fundamentales y la posible comisión de delitos. Y también, digamos, que él tiene unos delegados contra la criminalidad organizada, que son los encargados de investigar, digamos, que fenómenos criminales que de alguna manera son relevantes y son importantes, entonces están bajo su dirección. Y por otro lado, pues tenemos los delegados para las finanzas criminales. Ustedes saben bien que afortunadamente el delito es una cosa que paga.
y existen estructuras criminales que se financian y generan negocios. Entonces ese vicefiscal, pues digamos que tiene como la responsabilidad de entrar a revisar todo ese tema a través de las direcciones. ¿Qué es importante precisar? Pues que el Estado tiene la necesidad de restablecer derechos. ¿Y a través de quién lo hace? A través de la facultad potestativa de sancionar el ente del que hablábamos en principio. Y el órgano que tiene esa responsabilidad de ir a acusar y de investigar, pues es la Fiscalía General de la Nación. Sin duda alguna, digamos que una entidad muy importante dentro del ordenamiento jurídico nacional y una entidad que de alguna manera también ayuda a restablecer derechos de los ciudadanos. Ya por último, pero no menos importante, quiero recordarles esta frase de Marco Tulio. Marco Tulio decía que el derecho consistía en tres reglas básicas o principios básicos. Una de esas era vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada quien lo suyo. Ese es el arte de lo bueno y de lo equitativo. Entonces, muchas gracias por este espacio. Espero que muchas dudas se hayan aclarado y espero que nos veamos en otros espacios.